Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Relatos Conurbanos, un programa hecho en coproducción con la Licenciatura en Comunicación del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y en el que nos proponemos conversar con personas que han elegido ni más ni menos que eso, ¿no? Relatar el conurbano. Si repasamos las ediciones anteriores, podemos ver que por este mismo estudio pasaron creadores y creadoras de contenido, escritores, fotógrafos, artistas, docentes. Pero en esta oportunidad vamos a conocer el conurbano desde las voces que están presentes en distintos medios de comunicación del territorio. Y es que hoy nos acompaña un periodista, docente, un experto en comunicación del conurbano. Se trata de una persona de la cual tengo el honor de tenerla aquí a mi lado en este estudio y el agrado de presentar, y es nada más ni nada menos que Daniel Zambrana. Dani, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, por la presentación y por la posibilidad de compartir parte de lo que es justamente hablar desde el conurbano en comunicación. Bien, y por ahí para empezar un poquito, ¿no? Para esta conversación, me gustaría que nos cuentes a mí, al público que está del otro lado también, si vos sos de acá del conurbano, te formaste acá, ¿cómo fue tu carrera, cómo te fuiste formando? Sí, yo vivo en el conurbano, en realidad, desde toda la vida. Nací accidentalmente cuando era la ciudad, la capital federal, lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque vivíamos en José León Suárez y se cruzó mi vieja para el nacimiento capital. Simplemente por eso figura en el DNI que nací en la capital federal, pero toda la vida viví en el conurbano. Primero, mi primera infancia fue en José León Suárez, y después más de 3 décadas en José Cepaz y presidente de ERQI ahora. Bien, y ahí cómo te fuiste formando de a poco en lo que son los estudios, tu carrera profesional. Sí, en realidad mi experiencia surge primero como educador popular. Después, a los pocos años, conocí a la radio como medio de comunicación y a la radio comunitaria particularmente como una posibilidad de nuclear muchas voces, y me enamoré de la radio y me enamoré de la comunicación popular. Pero yo arranqué, yo me crié prácticamente en un centro comunitario desde muy pequeño, desde los 6 años, y fui viendo que esa forma de educar, ¿no? Muchas veces estos espacios son considerados como merenderos, comedores, ¿no? Después fueron adquiriendo esta denominación, este nombre propio, esta dimensión política que es presentarse como un centro comunitario. Y muchas de las personas que desarrollan su tarea en estos espacios, que surgen en general muchas veces post-crisis, ¿no? Post-dictadura, en el 2001, ¿no? En las distintas crisis van apareciendo gente que en lugar de buscar una salida individual, no ver cómo se salva individual o familiarmente, piensan en salidas colectivas, y para eso a veces prestan el patio de su casa para armar un merendero, un garage para armar un centro cultural. Bueno, en uno de esos espacios crecí yo desde muy pequeño viendo eso y adhiriendo a esa forma, ¿no? Casi naturalmente, cuando cumplí la mayoría de edad, empecé a ser educador popular en el lugar en el que yo había crecido, para generar esas mismas oportunidades que a mí me habían brindado a otros y otras del barrio, de los barrios cercanos a donde crecí. Yo crecí en barrio San Atilio de José Cepaz, y en ese centro comunitario en el que yo crecí se fundó en el año 98 una radio comunitaria. Yo en ese momento era educador popular, seguí siendo educador y acompañé medio de costado lo que fue el proceso de gestación de FM Tincunaco. Y 2 años después ese proyecto queda medio trunco por un robo que se lleva prácticamente todos los equipos, y con un grupo de educadores, de vecinos del barrio, referentes de espacios barriales. Me acuerdo en ese momento había personas vinculadas al club de fútbol, a las iglesias de distintos credos, a la escuela, a la cooperadora. Armamos una especie de consejo de organizaciones para pensar cómo relanzar esa experiencia, cómo construir una herramienta, un espacio de encuentro para todas las expresiones que en general eran vistas desde los medios privados, capitalinos, incluso hasta en los medios públicos muchas veces, con una mirada absolutamente despectiva de lo que sucede en el conurbano, o solamente poniendo el foco, el micrófono en la cámara cuando sucede algo malo. Si en más de un taller de comunicación popular o incluso en las clases de comunicación invitas a googlear alguna noticia de tu barrio,
o de los barrios cercanos o de los municipios. Pones Barrio Frino, San Atilio, Primavera, Granburgo, Tortuguita, lo que quieras poner, y en general las pocas noticias que aparecen en los medios privados o incluso en los medios públicos tienen que ver con robos, asesinatos, secuestros. Pocas veces se relata, se cuenta lo que efectivamente se construye todos los días desde muchísimos espacios, desde una biblioteca popular, desde la cooperadora en una escuela, desde un club de fútbol infantil, y que esas experiencias de los cursos barriales, hay miles de experiencias que nos dábamos cuenta en ese momento que no eran narradas, no eran relatadas por nadie, ¿no? Solamente se ponía el foco del micrófono para contar estas noticias, ¿no? Era noticia todo lo malo, no era noticia todo lo que contra esa situación muchas veces de muchísima adversidad, de muchas dificultades, de muchísima falta de presencia del Estado concreto en el barrio, las propias vecinas y vecinos, organizaciones, hacían para enfrentar eso y pensar algo distinto. Y ese fue un poco el objetivo de la construcción. Tincunaco en quechua significa encuentro, y se pensó el proyecto originalmente justamente como un lugar que pudiera poner el micrófono a todo este tipo de expresiones, ¿no? Que sea un lugar de encuentro para todos aquellos y aquellas que construyen algo diferente desde la cultura, el arte, el deporte, la música. Y me fui formando primero así. Me acuerdo que cuando yo empecé en la radio, bueno, era educador popular y había empezado a cursar la carrera de profe de educación física, así que lejos de los medios de comunicación en ese momento. Y toda mi experiencia dentro de la radio fue a tientas, fue de lo que yo había escuchado, de lo que yo escuchaba de la radio, más o menos, prueba y error, si esto no está bueno, esto está bueno, lo que los demás nos iban devolviendo de lo que escuchaban, y medio en forma autodidacta fuimos construyendo una forma de narrar que era la forma de narrar de esta radio comunitaria del conurbano. En el medio de eso fueron pasando un montón de situaciones. La radio empezó en el 98, yo me sumo al proyecto en el año 2000, en el 2001, bueno, lo que todos sabemos que sucedió, el quiebre del país, y ahí también otra vez nos encontramos con un montón de otros medios de comunicación que desde lo electrónico, la agencia de noticias Rodolfo Walsh, en Red, Indimedia, otros espacios, bueno, FM La Tribu, FM en Tránsito, ver otras experiencias que tenían bastante más trayectoria y que venían haciendo eso que nosotros medio a tientas también queríamos hacer, y empezamos como a ver, escuchar, asociarnos, participar. Me acuerdo que una de las primeras reuniones más masivas de medios comunitarios, populares, alternativos de la que me tocó participar se hizo simbólicamente en Sanón, en la fábrica recuperada, y ahí conocí experiencias de las más variadas de todo el país. Todas estas experiencias, hacer una radio de casi de cero, ¿no? con esta mirada, con esta impronta, fueron construyendo en mí una forma de mirar, un deseo, y después obviamente busqué formarme, después hice la carrera de producción, después hice la licenciatura en comunicación, pero mucho de lo que yo veía después en la carrera era ponerle un marco teórico a muchas de las cosas que sucedían, o decir, bueno, acá hay una cuestión de vacancia, de esto no hablan, digo, esta forma de organizar, gestionar, o se habla muy poco, ¿no? De este tipo de experiencia, o se habla con una mirada de afuera. Entonces, mi proceso de formación fue autodidacta y colectivo, porque todos fuimos, y todas los que éramos parte en ese momento, en el 2000, decíamos, ¿qué hacemos? Un vecino era director técnico de fútbol infantil, yo era educador popular y estaba haciendo la carrera de educación física. Había una compañera que era parte de la cooperadora de la escuela y además participaba de un grupo de jóvenes en el barrio. Ninguno teníamos experiencia de comunicación, pero fuimos construyendo, bueno, y aparte en una radio muy distinta a la de hoy. Una radio que pasaba música con CDs, una radio que grababa las tandas y la artística en cassette, ¿no? Que bueno, grabás vos ahora, ponés, y te equivocabas en mandar un CD, era empezar todo de nuevo. En esa radio más artesanal fue en la que yo me fui formando inicialmente, ¿no? ¿Y por qué surgió el interés de comunicar desde una radio, desde un micrófono inicialmente, como medio de comunicación? Mira, en el caso de la radio surge como un proyecto del Centro Comunitario FM Tincunaco, ¿no? Yo era parte del Centro Comunitario, se discutió mucho, en un momento que se había logrado conseguir un financiamiento, qué hacer, sobre todo pensando en las y los jóvenes. Lo que pasa mucho en muchos de nuestros barrios en el conurbano, y que todavía hoy no está saldado del todo, es que vos en el barrio tenés el centro de salud, si lo tenés, si no tenés que ir al centro de salud del barrio de al lado, la escuela pública, y en general esos dos son como la cara visible del Estado, la presencia del Estado concretamente.
Y en muchos de nuestros barrios, en esa época sobre todo, en el barrio había escuela primaria. Para hacer la escuela secundaria ya tenías que viajar a otro barrio, a veces a una distancia muy larga. Entonces, mucha de la educación, que todavía no era obligatoria en el nivel secundario en ese momento, la tenías que hacer afuera. Para eso tenías que viajar, pagar boleto, digo, un montón de cuestiones que escapaba a la realidad de muchas familias. Y una de las preguntas que nos hacíamos en ese momento en las discusiones en el colectivo del centro comunitario es: ¿qué hacemos con los jóvenes que terminan la escuela primaria y después mirábamos alrededor y no había ninguna oferta para ellos y para ellas? O sea, si no podías estudiar la escuela secundaria, tampoco había ninguna otra oferta. Y ahí el centro fue generando entre el 97, entre el 95, 96 y 97 propuestas para las y los jóvenes. Se probó de todo, como se hace en las organizaciones populares: talleres de panadería, talleres de carpintería, talleres de cerámica, bueno, después vinculados al arte, porque también esta mirada de que muchas veces el arte, la cultura, la comunicación es una cuestión de otros y otras, no nuestra. Entonces, esto de pensar, bueno, generar instancias como en 3 ejes: comunicación, artes y oficios. De oficio ahí entraba herrería, carpintería, y en comunicación, tomando un poco la experiencia de Sofovial, se hicieron algunos talleres también. De Sofovial es la Sociedad de Fomento de Video Alternativo, una organización histórica, pionera aquí en el conurbano de trabajar lo audiovisual. Y bueno, un poco con la experiencia de Sofovial, con la experiencia de otros medios, como te contaba, ver qué hacían otras emisoras en Tránsito, La Tribu, Radio Encuentro, La Ranchada en Córdoba, escuchar un poco de todo eso y se pensó en fundar una radio, ¿no? Con la ambición de empezar a comunicar primero en el propio barrio. La antena daba para cubrir una región más grande, afortunadamente, y naturalmente mucha gente encontró en ese lugar la posibilidad de decir eso que no podía decir prácticamente en ningún lado. Entonces, yo llego a la radio casi, de alguna manera, casi de casualidad. Después me enamoro profundamente de este medio de comunicación, pero mi llegada fue así casi accidental. Sí, me quedo con lo que decías recién, ¿no? Como que podían decir algo que en otro medio por ahí no tenían acceso. Y yo me había abordado una frase muy conocida de dar voz a quienes no la tienen, ¿no? Y la importancia, ¿no? Me gustaría que toquemos un poquito de ese tema de comunicar por ahí en tiempos de crisis. Vos por ahí nombrabas que te sumaste justo en el 2000. ¿Cómo fue ese pasaje por el 2001? ¿Qué tan difícil fue comunicar? ¿O a qué se le daba prioridad de comunicar? Y se le da prioridad a la urgencia siempre, ¿no? Pero también uno va aprendiendo que tiene que poner el foco en lo urgente, pero también pensar de una manera estratégicamente a más largo plazo. En el 2001 todo el mundo quería decir algo, todo el mundo tenía algo para decir. De hecho, surgen las asambleas barriales, la radio participa en ese momento del espacio de asambleas barriales. Me acuerdo que los trabajadores y trabajadoras del Hospital Mercante en José de Paz abrían el Zoom que tienen, y ahí venían desde la asamblea de Tortuguita hasta las asambleas de los distintos barrios de la región. Había, me acuerdo, una multisectorial pidiendo la tarifa social de la luz. Digo, muchísima gente, y gente organizada hace más tiempo en organizaciones sindicales, en partidos políticos de izquierda. Digo, era una cosa muy variada, de un debate muy interesante, y todo el mundo quería aportar a ese debate, que fue muy rico. En ese contexto de crisis, de que se vayan todos, de no saber muy bien qué era lo que iba a suceder, porque también para muchos y para muchas fue una especie de escuela urgente de formación política, ¿no? Vos estabas participando de una asamblea donde escuchabas desde un reclamo más vinculado a lo estrictamente barrial hasta una mirada política que quizás hasta ese momento no habías escuchado en ningún otro lugar. Si no habías ido a la universidad, si no habías tenido ninguna inquietud más bien social, esos discursos por primera vez los escuchabas, ¿no? Y también fue una especie de escuela en lo organizacional, en lo discursivo y en la acción concreta. Probar cosas que se hacían y que tenían algún tipo de impacto, y creo que eso se sostuvo. Después el efecto de las asambleas barriales se fue diluyendo por múltiples causas, pero como una experiencia concreta de un montón de gente que tenía cosas para decir, y en ese momento todo el mundo quería decir algo. Entonces era bastante sencillo, pensando en términos de producción, conseguir material para después poner al aire, pero también era un momento de muchísima interpelación al respecto de, bueno, ¿cómo hacemos que esto que
involucra 50, 100, 200 personas, llega a otros espacios, se sume más gente y lograr, bueno, transformar algo de la realidad cotidiana, que en definitiva era un poco lo que querían todas esas expresiones ahí, ¿no? ¿Y hubo alguna dificultad, alguna experiencia, recuerdes, en donde, por ejemplo, una asamblea donde plantaste algún micrófono o algún barrio que recuerde que se te hizo difícil, o por ahí pienso en algún tipo de censura que había, de miedo de qué podemos decir o no? No, en realidad en una radio comunitaria la ventaja es que, a diferencia de los medios públicos, que tienen una línea en general editorial muy marcada, los medios privados que también la tienen, que la ocultan, pero que la tienen, ¿no? Vinculado a un montón de intereses, en una radio comunitaria la línea editorial en general es la defensa de los derechos humanos, en la amplitud de eso, el derecho a la vivienda digna, a comer, a que la gente no se inunde, que tenga trabajo, y ahí entra, es un paraguas para todos y todos los que están haciendo algo, así que censura, no porque era un medio que construíamos nosotros y nosotras. Sí me acuerdo que con varios compañeros en ese momento de la agencia ANRED y con compañeros de la agencia Red Eco Alternativo en el 2001, las discusiones era qué hacemos frente a una movilización donde surge una represión, ¿no? Y para muchos comunicadores militantes era la decisión de sostener una cámara, un micrófono, una cámara de fotos, una cámara de filmar, o agarrar una piedra y defender a la gente para que se pueda. Digo, ese tipo de discusiones se daban también, digo, porque no es sencillo estar en un momento de represión y decir, bueno, hacer el análisis de, bueno, lo importante es documentar eso para probar. Uno tiene sangre que corre y que te genera muchísima indignación, la situación de injusticia, y bueno, y se planteaban este tipo de debates, ¿no? ¿Qué era más importante, agarrar una piedra o agarrar un micrófono, agarrar una cámara y bueno, poder registrar, documentar, y que eso sirva también para contar, para narrar eso que estaba sucediendo y para denunciarlo, ¿no? ¿Y cómo se hace en esos medios comunitarios, ¿no? Para que todas las noticias que recibe el público no sean todas pálidas? Bueno, eso es también un aprendizaje, una línea en general editorial de los medios populares, ¿no? Porque es mentira que todo está mal. Digo, ya que la gente se organice para hacer algo, para transformar algo que está mal, es una buena noticia, o por lo menos, como lo vemos algunos comunicadores y comunicadoras, esas son buenas noticias, ¿no? Entonces, en general equilibrar un 50 y un 50, ¿no? Un 50% de... Si vos te quedás todo el tiempo denunciando, que hay un montón de cosas que no suceden, ¿no? En pleno siglo XXI hay gente que no tiene agua corriente, que no tiene cloacas, que no tiene una sala cerca y tiene que ir, o que la sala que tenía redujo horarios, o ya no tiene profesional. Podemos hacer una lista larga de cosas que hoy no están garantizadas para nuestros barrios en el conurbano bonaerense. La cuestión de desigualdad en un mismo municipio, que vos tengas a los que más y a los que menos tiene todo el país viviendo a 200 metros, ¿no? Los paredones que dividen en Bellavista, barrio obligado del Country Club, o en Pilar. Hay un montón de situaciones que uno podría listar y que sea parte de tu agenda informativa. Pero también es, esto que te decía, es noticia como, no sé, en José Cepaz se arman fiestas barriales populares, son autogestivas y no hay ningún incidente, y lo más importante no es cobrar una entrada, sino que la gente pueda recuperar la calle, que se haya recuperado el feriado del carnaval. Digo, hay toda una lucha histórica en el movimiento de murgas independientes, y así, si vos vas mirando, si prestás atención, si vas afinando cierta mirada, vas encontrando que hay un montón de buenas noticias, ¿no? Todos los reclamos y las conquistas que fueron haciendo del movimiento de mujeres, hay una cantidad enorme de áreas, de conquistas que merecen ser narradas y que muchas veces son malintencionadamente mal contadas por los medios privados o directamente ninguneados, ¿no? Y como dicen las compañeras, lo que no se nombra no existe. Entonces hay que nombrar eso, que sí se hace, para darle entidad y para que también, bueno, empiece a tener protagonismo en la construcción de sentido, primero a nivel micro, porque uno va dando batallas en distintos planos. Primero en nuestra propia comunidad, después a nivel distrital, después a nivel regional, y por eso también se van armando redes, que eso también es un proceso sumamente interesante que se da en los medios populares y que se da en las organizaciones populares, muchas con muchísimos años de trabajo, la red de organizaciones de Moreno, la red del Encuentro, yo podría nombrar muchas con las que afortunadamente tuve la posibilidad de trabajar, ser parte, dar talleres de comunicación popular, y esas son
son bueno, no sé, la construcción del Día de la Educación Popular y Comunitaria, que no fue impuesta en calendario por el Ministerio de Educación, que hoy incluso hasta lo comparte como un flyer, sino que fue propuesta desde las mismas organizaciones como un día para reconocer toda esa tarea y que logró visibilidad. Bueno, todo ese proceso es una buena noticia. Entonces, esto de ir amasando entre la denuncia y el anuncio, ¿no? de cosas buenas que suceden. Bien, y quería adelantarme un poquito porque nombraste algo de narrar, ¿no? Uh-huh. Y vos, con el paso del tiempo, fundaste lo que es el diario de José C. Paz. Quiero que cuentes un poquito de eso. Uh-huh. Y la diferencia, ¿no? Si surgió también con esa intención desde comunicar desde el territorio, o si hay alguna diferencia entre lo que se dice escrito como oralmente por la radio. Uh-huh. Sí, yo soy un apasionado de la radio, pero me di cuenta hace unos cuantos años que, a diferencia de otros municipios donde hay variedad de medios gráficos, en José C. Paz hay poco lugar que narre también de ese plano, ¿no? Y como un complemento al trabajo periodístico que se hacía en ese momento, desde el programa Encuentro con las Noticias, que a mí me tocó primero producir desde el 2000, 2001, 2002 para acá, hasta el 2007, 2008 más o menos, y después producir y conducir también, digo, como un complemento a eso de la palabra hablada, de lo fugaz que también es la radio. Bueno, hoy es que existen otras formas, ¿no? La radio queda alojada en Radio Q, digo, hay formas de hacer recortes, compartirlo. Pero estamos hablando, te decía que arrancamos con los casetos, o sea que en un momento de una cuestión muy analógica, ir pensando también como un medio paralelo que pueda ir registrando lo que pasa específicamente en José C. Paz, que es un municipio que no tiene demasiado medio, no tenía en ese momento casi ningún medio gráfico independiente. Los pocos que habían tenían una línea demasiado pegada a la dirección de prensa del propio municipio. Entonces, un lugar que con este mismo espíritu privilegie lo que sucede en los barrios, que privilegie contar los corsos barriales del Centro Comunitario de Providencia, que privilegie contar el Sendero de la Memoria de Soliverde, que privilegie... Digo, ese es el espíritu del diario José Paz, un poco hermanado con esta idea, o en el mismo sendero de la idea de la radio, un espacio de encuentro para estas voces. El diario surge como un lugar para contar principalmente esto. Por supuesto que si después se viene el presidente a José Paz y hace un acto y hace un anuncio, eso va a estar narrado, pero que principalmente recoja estas otras voces, ¿no? Que narre José C. Paz desde la mirada de las propias organizaciones, instituciones. Hace pocos días, en un programa, el periodista Eduardo Feynman habló de las escuelas de José C. Paz, con información falsa al respecto de la ESI, no, atacando a la ESI, y rápidamente desde la jefatura distrital, desde el sindicato SUTEBA salieron a responder. Bueno, el diario se hizo eco de esa respuesta, ¿no? Mostrar que, bueno, esto, porque mucha gente se queda solo con lo que aparece en este tipo de medios privados a veces, ¿no? Entonces, que exista este portal que permita, el diario es un diario digital, ¿no? que permita por lo menos que se aúnen todas estas noticias. Y con esto del diario digital, de contar también lo que va surgiendo en los barrios y lo que va pasando, como me mencionabas que no había alguno propio, ¿no? de José C. Paz que marque lo que es fuera de lo que era el municipio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ayudó o cómo ayudaron las redes hasta el día de hoy, ¿no? Porque por ahí uno ve que afecta algo en el barrio y lo pone en Facebook. ¿Eso también ayuda a elaborar una noticia? Sí, por supuesto. O sea, todo colabora. Siempre es un plus que tenemos quienes somos comunicadores, comunicadoras, periodistas del territorio, del barrio, de la comunidad, es que conocemos nuestra comunidad, conocemos a los interlocutores porque son nuestros vecinos o hemos trabajado en algún momento. Entonces, las fuentes son personas cercanas, tienen un nombre propio, historia, nos hemos cruzado en más de una oportunidad. E incluso pasa muchas veces que ves una noticia publicada en un diario y dice, estas noticias que solo llegan ahí, ¿no? Asesinato en Barrio Frino, y en realidad la denuncia se hizo en Barrio Frino, pero el hecho que sucedió en otro barrio, con otra dirección, y hay una cantidad de cuestiones que publican así solo con la fuente de la policía a veces o del Poder Judicial.
Entonces, en ese sentido, quienes somos habitantes del conurbano, conocemos a las redes, conocemos, y por supuesto que suma, si alguien les publica algo, uno le pregunta, ¿puedo compartirlo? Lo chequea, va, se encuentra con el lugar, ve cuál es la denuncia y después lo arma la nota y la publica, ¿no? Pero en general se da esta cuestión de que la gente que se contacta conmigo o al correo del diario es gente que conozco previamente. Son pocas las personas que te mandan un posteo o algo para publicar algo y que no conoces. Y ahí te hace el trabajo de conocer, ir, investigar y poder publicar, armar algo para publicar después, ¿no? Y con el diario digital, saliendo de un barrio, por ejemplo, si se planta en San Atilio o Frino, como mencionabas, ¿presenta alguna dificultad a diferencia de si lo hacías en papel? Presenta una diferencia económica, principalmente, y además que cada vez tiene menos llegada el diario en papel. En algún momento evalué la posibilidad de que tengan las noticias todos los días en versión digital y que una vez a la semana se pueda hacer una especie de tirada tipo semanario. Es bastante costoso el tema de la gráfica, del papel prensa, el diseño y toda esa cuestión. Y hoy la mayoría de nuestras vecinas y vecinos consumen información a través del teléfono. Entonces, competir desde el gráfico, desde un emprendimiento autogestivo como un portal de noticias, haciendo una evaluación no valía demasiado la pena hacer ese lanzamiento. Sí buscar otras formas de mandar un resumen por WhatsApp o otras cuestiones que son quizás bastante más efectivas para llegar a las personas, a la audiencia, al público al que se pretende llegar, ¿no? Bien. Y voy a volver un poquito atrás también para unir, ¿no?, lo que es la noticia que mencionabas, que involucró Suteba y demás en el diario, con un poco la demanda de los territorios en la radio, ¿no? Y me gustaría que cuentes un poquito, que pasó así rápido, la importancia, ¿no?, de reivindicar los derechos humanos en el territorio, ¿no? Sí, en nuestra región, durante el terrorismo de Estado, funcionaron varios centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y hay muchísimas organizaciones, afortunadamente, que fueron relatando un poco eso en cuanto a lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia y ese periodo, ¿no?, del terrorismo de Estado. Eso sí, digo, hay un montón de juicios abiertos y hay un montón de trabajo. De hecho, ahora, el 9 de diciembre, hay un acto en el lugar donde se está construyendo un sitio de memoria en Campo de Mayo. Por Campo de Mayo, las investigaciones calculan que pasaron más o menos 5.000 personas, que son las mismas que pasaron en la ESMA, y es mucho menos conocido. La ESMA está en Capital, Campo de Mayo en el conurbano bonaerense, así que costó muchísimo más instalar todo lo que había sucedido. Entonces, en el plano de memoria, verdad y justicia, hay todavía un montón de tareas pendientes y un montón de militancia de mucha gente que le pone el cuerpo a ese eje de los derechos humanos. Pero después hay un montón de derechos humanos cotidianos que se ven vulnerados y que también encuentran a gente que se organiza muchas veces detrás de uno de esos, ¿no? Se me viene a la mente ahora el trabajo que hace la METRAM, la Mesa del Trabajo Ambiental de José Cepaz, que viene luchando por la línea de Ribera del Arroyo Pinazo, contra los basurales clandestinos. Se van armando organizaciones que, en función de una urgencia que tienen cerca, vivir a la vera del Arroyo Pinazo y ver que lo llenan de basura o lo contaminan, genera muchas veces una impotencia que o te quedas en la queja familiar o te organizás con otros y otras para tratar de transformar eso. Entonces, ir dando espacio a ese tipo de procesos, buscar la forma de que eso se transforme en noticia. Quienes estudian periodismo saben las reglas de cómo narrar y cómo contar, pero construir de ese acontecimiento, de ese hecho, de esa experiencia, de esa organización, de esa lucha, una noticia y tratar de mantenerla en la agenda durante el tiempo, me parece que es como el objetivo de los medios populares, por lo menos los que estamos en esta región. Bien. Y hoy en día estás con un proyecto sobre lo que es derechos humanos a partir del territorio y de ahí en adelante. Contame un poquito, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿De qué se trata?
Bueno, mi trabajo como periodista, comunicador, productor, me llevó a relacionarme con un montón de personas, afortunadamente a aprender mucho, e ir decidiendo sumarme a distintos espacios, ¿no? Y en ese camino, Iris Avellaneda, sobreviviente del terrorismo en Campo de Mayo, madre del Negrito Avellaneda, me invitó en un momento a sumarme a la Asociación de Sobrevivientes, Familiares, Compañeros y Compañeras de Campo de Mayo, así que soy parte de esa organización. Y hace pocos meses tuve la grata noticia, la invitación a ser parte también de la APDH Zona Norte, de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, de acá en la Zona Norte, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me sumé como miembro honorario, ¿no? Y a partir de eso, con Damián Ravena, que es quien preside justamente hoy la APDH Zona Norte, empezamos a pensar la propuesta de un podcast en 10, 12 capítulos que pueda justamente plantear los derechos humanos, pero desde una mirada anticapitalista, ¿no? Una mirada por la liberación de los pueblos. Él se encargó de construir, que es el especialista, los textos. Yo me encargué de toda la parte de producción, de diseño sonoro, y hace unos días ya lanzamos el primer episodio de esta serie de podcast. Así que también es un proyecto que me tiene muy entusiasmado. Siempre pensando cómo hacer desde la radio y lo sonoro para poder multiplicar las experiencias de tanta organización, de tanta lucha, ¿no? Y colaborar a darle un poco más de visibilidad. Y en base a eso sonoro también hay un criterio, ¿no? Para diferenciar desde dónde se está hablando, de qué tema, con qué peso, qué valor se le quiere dar a lo que uno está diciendo, ¿no? Me imagino, no es lo mismo si uno escucha un medio público nacional que a un comunitario o mismo el podcast, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún criterio o algo que defina el sonido de lo que se escucha para que el mensaje llegue con claridad? Sí, ahí digo las reglas básicas del lenguaje sonoro por un lado, de la radio, por otro lado la creatividad de pensar formas, que además tengan, yo soy muy obsesivo y mis estudiantes lo pueden asentir, en siempre buscar que lo que vamos a contar, sea lo que queremos contar, sea un hecho de enorme belleza, ¿no? No simplemente contar y narrar y quedarnos que, bueno, tengo el corte de audio, tengo el registro. Buscar la forma de que eso efectivamente sea un mensaje que conmueva, que logre generar algo, o que logre generar eso que queremos que genere en el otro. Entonces me parece que esa es la búsqueda también, ¿no? De este tipo de producciones, que quizá técnicamente el proceso de producción no dista de cómo produce un podcast Radio Nacional o Continental o Radio con Voz, pero que en la perspectiva desde dónde se está narrando, sí, ¿no? ¿Quiénes son las voces que participan? Sí. Desde las radios comunitarias planteamos que no hay voces autorizadas. Nos parece que desde los medios privados, desde los medios públicos, se baja una especie de orden no dicha de que tenés que tener la voz de determinada forma, hablar con determinada cierta galanura, ¿no? Tener cierto ritmo, cierto color de voz para que seas una de las voces aceptadas por primero todo eso y después saber qué tenés para decir. Desde los medios populares, comunitarios, alternativos, es al revés. Bueno, toda la gente que tiene algo para decir tenga la voz más aflautada o más gruesa. Vamos a buscar la forma de que eso que tienen para decir tenga la mayor belleza posible, pero no es un impedimento. Justamente la diversidad de voces, la diversidad de músicas, de efectos, de formato que puedas poner al servicio de eso, le van a dar mayor belleza a lo que querés contar. Y siempre el primer testeo es con uno mismo: qué me provoca a mí lo que estoy haciendo, me entusiasma, no me entusiasma, me conmueve, no me conmueve, y después testearlo con la gente que tenemos cerca, ¿no? A ver qué pasa. Yo pongo mucha expectativa cuando comparto algo con alguien, a ver cómo es la reacción, ¿no? Qué cara pone, y después en general los mato a preguntas, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué sacarías? ¿Qué pondrías? Pero eso, ver qué es lo que te genera eso que te estoy compartiendo. ¿Y esa búsqueda estética qué tipo de belleza
le aporta, por ejemplo, al hablar de derechos humanos? Y me parece que ahí el tema de los derechos humanos es un tema muchas veces asociado de los derechos humanos, y me gusta hacer siempre la salvedad esta de memoria, verdad y justicia, ¿no? Vinculado al terrorismo, porque los derechos humanos son amplios y tienen que ver con toda nuestra vida. Pero en general los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado muchas veces están narrados solamente desde la cuestión dolorosa, ¿no? Que por supuesto lo fue, pero me parece que hay mucho para actualizar, ¿no? para narrar en el presente, la cantidad de nietos restituidos, el avance de los juicios, las condenas, los señalamientos en nuestra región, que han habido muchísimos en los últimos 10, 15 años, de poder decir acá pasó esto y que la gente que pasa por una ruta o llega a una plaza sepa que en ese lugar, durante el terrorismo de Estado hubo una maestra que era directora de escuela y que fue secuestrada. Y que, muchas veces están narradas desde quedándonos en la cuestión dolorosa de la desaparición forzada, de la tortura, pero que también hay que avanzar hacia todo lo que se logró y todo lo que se puede lograr si seguimos, por supuesto, sin dejar que avancen los discursos negacionistas, ¿no? Que pareciera que ahora son medio del viento de época, lamentablemente. Sí, justamente pensaba en eso mientras ibas explicando de lo que fue surgiendo, ¿no? En los últimos tiempos de los discursos negacionistas. ¿Y a vos cómo te impacta eso mismo? ¿Qué te genera? Y me genera mucha tristeza. Me parece que es un enorme retroceso. Me genera muchas preguntas al respecto de cómo llegamos hasta acá, ¿no? ¿Cómo dejamos que esto suceda de esta manera? Y ahí me parece que no es una pregunta individual, es una pregunta colectiva. ¿Qué no hicimos bien para que hoy estos discursos otra vez, los discursos que, también hay que decirlo, nunca desaparecieron, ¿no? Discursos que estaban más ocultos, que las personas que lo decían generalmente recibían un repudio más generalizado, y que hoy, a viva voz, se animan a interrumpir un discurso de un acto de egresados. Y ahí, quiero saludar especialmente a vos y a tu compañera que fueron los dos mis alumnos además. Me emocionó mucho escucharlos en el acto de egreso de la universidad en cuanto al contenido profundamente político, en cuanto a todo lo que dijeron, y me pareció lamentable, triste, aberrante que alguien se sienta con la autoridad para levantarse y gritar, interrumpir un discurso, decir acá no venimos a escuchar un discurso político, cuando toda nuestra vida es un hecho político. Que podamos estudiar en una universidad pública, que podamos enseñar en una universidad pública, es un hecho político, y que alguien se sienta son un poco los vientos lamentables de época, y me genera tristeza, me genera estas preguntas y me genera mucha preocupación, ¿no? Porque hay cierto grado de envalentonamiento, de avanzar y hacer cosas que antes quizá en otro momento no hubiesen hecho, ¿no? ¿Y crees que desde el lado de la comunicación hay algún eje o algún tema o estrategia que se podría implementar o que faltaría, ¿no? Comunicar desde ese lado como para tratar de acompañar, de mejorar, ¿no? Un poco esos discursos? Sí, yo creo que no se trata solo de comunicación, me parece que se trata de pensarnos en comunidad, que no estamos haciendo del todo bien, que podríamos hacer de otra forma, que podríamos hacer para recuperar ese espíritu de comunidad, para que estos valores de memoria, verdad, justicia, democracia, diversidad, pluralidad, sigan siendo ejes de las políticas públicas, y que se profundicen además, ¿no? Me parece que no es algo que tiene que ver solo con la comunicación. Por supuesto que la comunicación en los tiempos que corren además es muy importante. Estamos atravesados, formateados por todo lo que vemos, escuchamos, leemos. El celular se ha transformado en una especie de central de noticias, las redes, Facebook, TikTok, Instagram, más todos los medios tradicionales nucleados en un solo artefacto, y el manejo de eso, ¿no? Quienes investigan la comunicación dan cuenta de que cada vez más vos ves
todo lo que es parecido a lo que vos pensás, ¿no? Los algoritmos, ¿no? se van armando ahí para mostrarte, y muchas veces eso nos atomiza. Me parece que hay que recuperar cierto espíritu de comunidad, y que eso no está en el celular, está en recuperar el encuentro persona a persona, recuperar el salir a mirar cómo está en mi barrio, salir del celular un rato y poder encontrar en esos otros lugares la forma de pensar juntos y juntas. Me parece que pasa por... la comunicación es muy importante, porque formatea un poco la forma, nos pone una especie de anteojos para mirar cierta realidad, pero que la realidad muchas veces también es innegable. A mí me pueden decir un montón de cosas, pero yo salgo al barrio y veo otra cosa, no va a haber forma que me convenza de lo contrario. Pero para eso tengo que salir al encuentro de los demás, de las otras, de los otros en la comunidad. Me parece que pasa un poco por ahí, repensar, bueno, cómo podemos mejorar la educación pública, cómo podemos mejorar los clubes barriales, cómo podemos mejorar los espacios de articulación, cómo podemos ser más solidarios. Hace poquito estuve en una reunión donde se organizaba este acto en Campo de Mayo del 9, y un poco la cuestión media repetida era, bueno, hay que juntarnos de nuevo. Y yo pensaba, ¿por qué nos dejamos de juntar? Porque a veces nos dejamos de juntar por algunas pequeñas diferencias sobre cómo pensamos que debería ser la cuestión, cuando en definitiva la idea, el objetivo de fondo está claro, ¿no? Que queremos algo más democrático, más participativo, más plural. Hay que volver a juntarnos. Bueno, hay que volver a juntarnos y reflexionar sobre por qué permitimos que cierto grado de disgregación vaya abriendo una grieta para que crezca un discurso absolutamente preocupante, grave, como son estos discursos de odio, de violencia, de individualismo, ¿no? Y sacando los lentes de comunicación y por ahí yendo a tu rol más docente, sí. ¿Ves alguna estrategia posible también desde ese lado? Dar todo lo que uno tiene para dar. Me parece que la clave es esa. Ser honesto intelectualmente, generar instancias de debate respetuoso, ¿no? Amoroso, cuidado, pero que no cercenar, dejar que se pueda debatir abiertamente, con fundamento siempre, ¿no? Con respeto, con altura, y después ofrecer todo lo que uno tiene para ofrecer, que te dio la universidad pública, que te da la experiencia. Pon eso al servicio. Yo cuando doy clase no me guardo nada, no es que digo, bueno, les voy a enseñar hasta acá porque después, si le enseño un poquito más, capaz que después me sacan mi trabajo. Soy muy feliz cuando veo que mis estudiantes van logrando sus objetivos dentro de los medios públicos, privados, de la universidad, de la docencia. Me da señales de que algo bien hice en ese granito de arena que fue un espacio concreto, porque el trayecto universitario es bien largo, y hay una cantidad enorme de docentes y de voces y de miradas, afortunadamente, que los van formando. Pero creo que eso, que ser absolutamente generoso, ¿no? Y no esconder temas, ¿no? Muchas veces habilitar cierta instancia de diálogo, de debate, te puede robar, entre comillas, media hora de clase de un contenido. Bueno, a veces está bueno que se genere eso, porque ese otro contenido va a estar nutrido de todo eso que sucedió ahí, ¿no? Eso, ser generoso. Y ahí también está la importancia de la comunicación, es como todo un hilo dentro de la docencia, ¿no? Y voy a pararme por ahí puntualmente en uno de los trabajos de la radio, donde también se abría el espacio a infancias, ¿no? Sí. Y cómo se hace también para ir formando desde tan chico en todos estos aspectos que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo lo hacían, cómo lo llevan a cabo? No, está re bueno porque en general no te dan bolilla para nada y hacen lo que quieren, que eso está re bueno. Y uno va ahí tratando de amasar. Me tocó en estos más de 20 años de dar talleres de radio, de producción, de operación técnica, de corresponsalías populares, trabajar muchos años con los dos extremos, con infancias y con personas adultas mayores, y en el medio, en escuelas secundarias, en escuelas primarias, en clubes de barrio, hasta en el Centro de Recepción de Menores, Pablo Nogués, me tocó dar talleres de comunicación ahí adentro, junto a las escuelas itinerantes acá de la universidad.
Y nada, de lo más divertido, desafiante y estresante, así, en ese tándem, es hacer actividades con infancia. Porque la tienen muy clara rápidamente, agarran el micrófono, desprejuiciadamente dicen lo que piensan, después uno va viendo cómo moldea y también depende de las edades. Vos pensá que con los chicos y chicas de 5 o 6 años podés trabajar un determinado tiempo concretamente, pensar una actividad de 15 a 20 minutos, media hora como máximo, en la que tenés que estar con ellos, proponer un juego, una actividad, grabarlas, que se escuchen y en todo caso al encuentro siguiente devolverles una edición de eso que pasó para que la veten o digan que le gusta. Y por ahí con chicos más grandes podés pensar en armar un informe, un podcast, un microprograma. Han salido al aire programas de chicos y chicas en edad escolar. Con un grupo que tuvimos, creo que el proceso más largo de un programa de radio, fuimos a Tecnópolis. En un momento se abrió en Tecnópolis una radio del Ministerio de Educación y fueron a hacer su programa de media hora. Se llamaba Infochicos, creo que era el nombre del programa de ellos y ellas. Y no, fue toda una experiencia, ¿no? De producirlo, pensar las canciones, ir, votar quiénes, porque eran un grupo de producción de 20 chicos y chicas y 2 iban a estar en el micrófono. Los demás iban a salir grabados con sus pastillas, chistes, trabalenguas, cuentos, anécdotas. Y bueno, todo ese proceso también es muy formativo para mí. Es una experiencia que disfruté mucho. Tenés que estar preparado para planificar algo que después seguramente vas a tirar y vas a usar como guía para ir enmendando, pensando en nuevas cosas y creando, ¿no? Por ahí llevas un libro y ese libro no les gusta, pero estar abierto a escuchar nuevas canciones. He aprendido mucho de los chicos y chicas de música y de mis estudiantes también en la carrera de comunicación de música que yo en general no es la música que yo escucho, pero que aprendo a escuchar. Es un proceso. La educación popular plantea que nadie sabe todo ni nadie sabe nada y que en el encuentro se da justamente ese plus. Me parece que eso también sucede en los talleres de comunicación con los peques y las peques y en la medida que uno va pensando también la educación desde ese paradigma también en otros procesos. Buenísimo. Lo que sí vamos a hacer ahora, Dani, sí, es le voy a dar espacio al público aquí presente para que puedan hacer alguna otra pregunta. Así si alguno tiene alguna pregunta que quiera realizar. Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el último programa. Te agradecemos un montón desde la carrera también. Y bueno, escuchamos un montón de cosas, no te conocíamos tanto, sabíamos que eras el docente de comunicación y no sabíamos más de vos. Y ahí me gustaría saber cómo cerrás tu año laboral y qué desafíos encontrás en los que vienen. Bien, cierro mi año laboral con mucha alegría. Terminamos hace unos días el programa de la carrera de comunicación en el taller de Radio 2. Hicimos los 10 programas en FM La Uni. Para quienes ven este programa, tenemos afortunadamente este canal de televisión en la universidad y la radio pública universitaria, FM La Uni, que nos cede un espacio, así que muy feliz por cerrar este año con el taller de Radio 2, esperando el próximo año seguir junto a Damián Valls en el barco del taller de Radio 2. Lo cierro también trabajando en la escuela secundaria, en la escuela secundaria 14, que en principio también lo abro allá el año próximo. Con ganas de hacer cosas nuevas, lo del podcast con la APH es una cosa nueva y con ganas de seguir experimentando con sonidos y con formatos y con propuestas para subir a las redes. Yo soy de los que más se resistió a la radio no tradicional, la antena, el micrófono y el aparato, pero le fui encontrando también cierto gustito y con ganas de seguir experimentando en ese sentido y formándome, porque me parece que es un proceso para continuar todo el tiempo, que siempre hay cosas nuevas para aprender, así que estoy haciendo una diplomatura también de esta universidad en enseñanza virtual y a distancia, así que también ahí aprendiendo cómo transformar una clase que para mí es
en el encuentro con nosotros a una cosa quizá un poco más fría, que es pensar un aula virtual, diseñar materiales multimediales, pero que eso también sea lo más atractivo posible. Así que cierra un poco así y esperando, bueno, seguir construyendo, a partir de esto, seguir construyendo otras herramientas, otros encuentros, otras posibilidades de seguir siempre vinculado a los medios de comunicación y a la docencia. Muchas gracias. Gracias a vos, Chechu. No sé si además tiene alguna pregunta. Sí, ¿cómo estás, Dani? Bueno, precioso todo. Y bueno, para quienes te conocemos un poquito más y te hemos escuchado también en tus programas y demás, compartimos esa alegría que le pones a la radio y a la lucha cotidiana. Y bueno, nada más, quizá más poéticamente pensando en todo lo que decías, digo, más simple, ¿qué es la radio? ¿Qué es la radio para vos? ¿Qué significa como derecho a la comunicación, pero también como, no sé, qué significa para vos? Qué pregunta difícil. Para mí la radio es, perdona, UNITV, el medio de comunicación más hermoso, más directo, más honesto, donde uno pone el corazón en lo que está diciendo todo el tiempo y en el que afortunadamente podemos recibir casi automáticamente una respuesta a eso que estamos diciendo del otro, a los que les gusta y a los que no les gusta lo que estamos diciendo, y a partir de ese diálogo, reflexionar, aprender, crecer, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Iba a decir es amor, pero me parecía que iba a ser muy cursi, pero para mí la radio es eso, es hermosa. Es una experiencia, es un viaje de ida, y sumo esto que me preguntás, me pone muy feliz cuando muchos y muchas estudiantes del taller de radio de la universidad arrancan y la primera pregunta obvia, ¿no?, en la clase 1 es ¿cuántos de acá escuchan radio? Y no se levanta prácticamente ninguna mano. Bueno, ¿cuántos escuchan podcast? Y no se levanta prácticamente ninguna mano, lo que es bastante desesperante para alguien que ama la radio. Y que al final de la cursada, después de transitar los 10 programas en FM La Única, me gustó la experiencia, me veo haciendo esto, me gustaría que se pueda dar eso. Me parece que también es un regalo de la vida, de este medio de comunicación, para mí como comunicador y como docente. Bien, no sé si queda alguna pregunta, si no, paso con otra. Bien, por ahí hilando con eso mismo de la pasión, vamos a decir, para sí. evitar generar ese romance con la radio que decías. ¿Vos cómo te imaginás que serían los medios, más que nada los medios, los barrios, mejor dicho, los territorios, sin los medios comunitarios? ¿Cómo serían hoy en día? Yo creo que serían igual, pero sin la posibilidad de autonarrarse. Yo no creo que los medios por sí mismos transformen a los barrios, a nuestros territorios. Sí que dan una visibilidad que hasta que aparece un diario regional, acá tuvimos uno muy bueno, que fue el diario La Hoja, cuando todavía era el distrito de General Sarmiento, José Paz, San Miguel y Malvinas, que me sirvió mucho para... Yo lo compraba y lo leía. Ahí conocí a Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, dos de sus periodistas, que son también una escuela de periodismo de nuestra región. Creo eso, que serían los mismos territorios más silenciados, sin la posibilidad de narrarse, de contar, y esto, ¿no? Sería más sencillo ocultar lo que sucede. Y se instalaría esta idea de que cada tanto pasa algo malo en esta zona, ¿no?, que no se sabe muy bien. Que es, el conurbano es una zona que no está muy bien definida en la cabeza de mucha gente, no es algo que queda lejos. Incluso gente que vive en el conurbano dice, sí, en el conurbano, pero no termina de ubicarse. Me parece que es una cuestión, una región diversa, con muchísimas cosas para decir, para contar. Y creo que pasaría más o menos lo mismo. No creo que si no hubiesen estado los medios regionales, populares, comunitarios para contar, hubiese pasado algo muy distinto. Pero sí que sería mucho más sencillo invisibilizar todo eso que sí sucede para bien y que sí sucede para mal.
Bien, y más o menos en la misma línea, ¿cómo ves los tiempos que vienen para esos medios comunitarios? Porque en parte se empezaba con un dial, hoy en día queda muy lejos, es decir, sintonizar tal radio, ¿no? Claro. Tal programa, por las radios online. Después, por ahí vos lo pasaste un poco con tu proceso, ¿no? Al diario digital, al podcast, ya una plataforma de streaming. ¿Cómo ves los tiempos que vienen para ese tipo de medios o para la comunicación en sí, tu carrera? ¿Me decís en lo económico y social o en lo tecnológico? Puede ser en O ambos. en los dos planos. Puede ser en ambos. En lo económico y social, para los medios populares, comunitarios, se viene lo mismo que se viene para todos y para todas, porque son sustentados por la propia comunidad. Un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha preocupación, esperando ver cómo se resiste. Mucha gente ya sabiendo y esperando cómo se resiste, para que estos medios no desaparezcan, porque para una radio comunitaria hay que pagar una factura de luz y de repente hay que pagar una factura que te la quintuplican y me acuerdo que durante el macrismo algunas radios comunitarias tuvieron que apagar el transmisor de noche. O sea, lo triste que debe ser el momento en que vos tenés que apagar el transmisor de una emisora de radio, y tuvieron que hacerlo porque no podían hacer frente a las facturas de la luz durante el macrismo. Entonces, en lo político social, con mucha preocupación y bueno, pensando cierta resistencia y estrategia de esto, de seguir colectivizando para pensar salidas colectivas. Y en cuanto a lo tecnológico, no avisoro prontamente un giro muy brusco en lo que viene sucediendo, ¿no? Esto de streaming, los medios electrónicos y... Se anunció el apagón analógico, si mal no recuerdo, hace como 20 años, que sucedía en 10. Y después que sucedía en 10. Ahora parece que de nuevo en 10, ¿no? Y no creo que vaya a suceder en lo inmediato. Creo que va a seguir más o menos todo como hasta ahora. Sí que hay que ser creativos para pivotear entre lo analógico, no dejar de transmitir por antena para todas esas personas que te escuchan por el receptor y que lo tienen puesto en la cocina del merendero, del comedor del centro cultural o en el estéreo del auto, pero sí pensar que hay un montón de otra gente que no está en la zona de cobertura y que quizá te quiere escuchar, le parece interesante lo que tenés para decirle, entonces me parece que ahí tenemos la obligación no de cortar y subir, ¿no? Porque también esto, ¿no? Ahora le dicen podcast todo, te cortan un pedazo de un programa de radio y lo suben a Spotify y de repente ese es catalogado como podcast y un poquito más de elaboración ahí detrás de una producción como esa, pero sí que hay que ser creativos para tratar de estar presente en los distintos frentes, ¿no? Distintas posibilidades que te da hoy la comunicación. Y ya para cerrar en una sola palabra, es algo costumbre este programa. Sí. En una palabra, la que te salga, ¿cómo definís el conurbano? ¿Qué es el conurbano para vos? Diversidad. Perfecto. Bueno, sin más por ahora, porque nos quedamos sin tiempo lamentablemente, no queda más que agradecer a vos, Dani, por venir acá, por estar con nosotros, compartir en este estudio un nuevo capítulo, el último de este año. Y también agradecerle al público que se hizo presente, ¿sí? con sus preguntas, su participación. A todos los que nos ven del otro lado, recordarles también que pueden seguirnos, ¿no? A UniTV en lo que es el Facebook, Instagram y YouTube, donde van a encontrar los capítulos anteriores, y que estén atentos a esas redes para cualquier novedad que se va a venir dentro de poco de lo próximo que tenemos de Relatos Conurbanos. Así que, sin más que decir, agradecerte y muchas gracias. Un aplauso para Daniel y gracias por estar aquí presente. Gracias por la invitación.